De hecho, Natanael le dijo en Juan 1:46, ¿acaso algo bueno puede venir de Nazaret? Nazaret era una de las ciudades en Galilea. ¿Se da cuenta? Y en el capítulo 7, versículo 52, los judíos estaban diciendo, cuando Jesús dijo que era un profeta de Galilea, los judíos dijeron, escudriñad y ved, porque de Galilea no se levanta un profeta. Nunca nada sale de ahí que valga la pena algo. Realmente tenían una perspectiva baja de Galilea. Y aquí, de pronto, todos estos galileos no preparados, incultos, están hablando en todos estos idiomas y están absolutamente boquiabiertos. No saben lo que está pasando. Versículo 8. No tenían explicación alguna. Dice, ¿cómo pues? Los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. ¿De dónde sacaron ellos toda esta información? ¿Cómo están haciendo ellos esto? No significa el único idioma en el que hablaron, significa el idioma natal en el que ellos nacieron. Y eso es marcado de manera incisiva en ese versículo. Y después nos presenta la lista de los idiomas. Partos, ahora él comienza en el este, no voy a tomar el tiempo con todos estos, pero él comienza hasta el este y viene hasta el oeste, nombrando estos diferentes lugares. Partos, e incidentalmente probablemente fueron los peores enemigos del Imperio Romano, al extremo oeste. Los medos habían sido una parte del Imperio Medo-Persa. Los elamitas, que habitaban el territorio antiguo alrededor de Babilonia. Los que habitamos en Mesopotamia, esa sería el área entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Eso es lo que Mesopotamia significa, aquello que está entre ríos. Los que estaban en Judea, después viniendo al oeste, a Asia Menor, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Asia no significa el continente como lo conocemos, significa el pequeño territorio de Asia Menor allá arriba. Éfeso era la capital y Pérgamo y Esmirna, ambas eran ciudades ahí, con las que estamos familiarizados. Pero todo esto es Asia Menor. Después Frigia y Panfilia, después brincando al otro lado del Mediterráneo hasta Egipto y las partes de Libia, ahí por donde está Cirene. Al norte de África está Libia y algunos judíos. Alrededor de un cuarto de la población de Cirene, Josefo dice, era judía y entonces estaban ahí. Después los residentes de Roma. Y sabemos que hubo una población judía en Roma, porque en el 49 después de Cristo Claudio los expulsó. Entonces tuvieron que haber estado antes de esa fecha. Después judíos y prosélitos. Prosélitos son los que se convirtieron, que aceptaron la circuncisión y adoptaron el judaísmo. Cretenses de la isla de Creta, a más de 60 kilómetros o algo hacia el sur de Grecia, y árabes de la gran península árabe, entre el Mar Rojo y el Golfo. Ahí estaban todos congregados, todas estas personas, judíos de todo lugar. Qué tiempo tan estratégico como para que el Espíritu hiciera algo. Y observen el versículo 11, dice esto, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, escuche esto. Aquí viene una estrategia bastante interesante por parte del Espíritu Santo. Ahora, le dije a usted antes que no necesariamente predicaron el Evangelio. No nos está diciendo que tuvieron una proclamación ordenada ni discurso. No dice que dieron las primeras 4 leyes del primer siglo en orden, que simplemente presentaron el Evangelio. No dice eso. La indicación aquí es muy clara de que hablaron las obras maravillosas de Jehová Dios. En otras palabras, hablaron en un contexto judío. Ahora observe la estrategia del Espíritu. En primer lugar, el Espíritu envió un sonido como un viento simplemente para asegurarse de que se congregaran. Los reunió a todos. Después tuvo este milagro maravilloso de hablar en idiomas simplemente para asegurarse de que realmente volteara de cabeza sus mentes. Y como puede ver, cuando comenzaron a hablar de las obras maravillosas de Dios, entonces los judíos únicamente tuvieron 2 opciones. O esto era un milagro del diablo o es un milagro de Dios. Pero cuando comenzaron a alabar a Dios, eso eliminó a una de las 2 opciones. Y entonces lo que el Espíritu estaba haciendo era concentrar todo a la admisión de que esto es de Dios. ¿Se da cuenta? Y después cuando estaban viendo de que esto era de Dios, y Pedro, en medio de ese grupo, se levantó y comenzó a predicar el Evangelio, la conexión fue obvia. ¿Ve usted lo que el Espíritu está haciendo? Él simplemente los está uniendo, preparándolos, derribando las barreras y después presentando a Cristo ahí en la escena. Es una estrategia hermosa. Y entonces comienzan a exaltar las obras maravillosas de Dios. Y todo judío ahí pudo haber dicho amén o amén, amén, y pudo haberse reunido ahí con ellos, porque estaban diciendo lo que era con respecto al Dios de Israel, declarando sus obras maravillosas. ¿Qué habrá significado eso?
Eso significaría recitar de la creación a lo largo del Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Todas las obras maravillosas de Dios. ¿Sabe usted que los judíos siempre hacían eso? ¿Sabe usted que eso fue parte de la vida judía, recitar las obras maravillosas de Dios? Siempre. En Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 15, 11, ¿quién es como tú, oh Jehová, haciendo maravillas? Después usted llega a los salmos, y los salmos, uno tras otro, hace esto. Salmo 26, versículo 7. Para que dé a conocer con la voz de gratitud y cuente de todas tus obras maravillosas. Después usted va al Salmo 40 y versículo 5 y usted lee, muchas, oh Jehová mi Dios, son tus obras maravillosas. Después usted va al capítulo 77, versículo 11 y lee, me acordaré de las obras de Jehová, ciertamente me acordaré de tus obras, de tus maravillas. Capítulo 78, versículo 4, las obras maravillosas que el Señor ha hecho. Capítulo 89, capítulo 96, capítulo 107, capítulo 111, y sigue constantemente alabando las obras maravillosas de Dios. Isaías 25:1 es otra buena. Entonces lo que usted tiene aquí es a muchos judíos simplemente alabando a Dios y glorificando a Dios ahí en medio de un milagro, por lo tanto conectando el milagro ¿a quién? A Dios. Y esto es muy difícil de enfrentar para los demás, porque realmente no les caen bien estos discípulos de Jesús en absoluto, pero ahí en este contexto judío es un poco difícil. Y después, cuando ahí de en medio de toda esta alabanza de Dios, Pedro se pone de pie y no tienen opción alguna, sino decir, tiene que ser de Dios. El diablo no va a estar por Jerusalén alabando a Dios. Y la única opción que les queda, y de pronto Pedro salta en medio de ellos y les dice, ahora déjenme hablarles de lo que este Dios tiene que decirles acerca de su Hijo. Qué hermosa preparación para el mensaje. Y eso es exactamente lo que sucedió. Usted llega al sermón de Pedro por tan solo un momento. Le voy a dar una probada. Esto no cuenta, vamos a entrar a esto la semana próxima, pero le voy a dar un vistazo. Pedro toma su texto inmediatamente del Antiguo Testamento, versículo 17, y sucederá en los días postreros, dijo Dios. Oiga, este es el mismo Dios, la misma palabra de la que hemos estado hablando. Y después él comienza, y a lo largo de esto lo relaciona a Dios. Versículo 22, él habla de Jesús, pero él dice Jesús, un hombre aprobado ¿por quién? Por Dios. Versículo 23, Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Versículo 24, Dios lo resucitó. Versículo 30, prometido por Dios. Versículo 33, exaltado por Dios para sentarse en el trono. Dios lo declaró como rey. Versículo 36, por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa ciertísimamente que Dios, a ese mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, lo hizo Señor y Mesías. ¿Ve lo que él está haciendo? ¿Ve la belleza de la estrategia del Espíritu Santo? Simplemente habla a Dios, alaba a Dios todo el tiempo, establece el hecho de que su Dios es el mismo Dios que esos judíos tienen, y después, a partir de ese contexto, comienza a hablar acerca de lo que Dios dice acerca de su Mesías. ¿Ve usted la preparación del Espíritu Santo hasta la predicación? ¿Sabe usted cuál es la cosa más importante que sucede en los primeros 2 capítulos de Hechos? El sermón que Pedro predicó. Y todo lo demás simplemente es preparación, eso es todo. Fueron bautizados en el cuerpo para que pudieran ser llenos del Espíritu, para que pudieran hablar en idiomas, para establecer una señal, para que a través de esa señal pudieran declarar las obras maravillosas de Dios, para que pudieran tener el oído del judío, para que pudieran predicar el Evangelio. Ese es el fin definitivo de la llenura del Espíritu. Ese es el diseño definitivo para todo creyente, y es predicar el Evangelio. Todo lo demás simplemente fue algo adjunto que llevó a eso. Y entonces el Espíritu de Dios, en una técnica maravillosa, maestra, prepara la tierra para la plantación de la semilla. ¿Y no fue maravilloso lo que sucedió? 3,000 personas vinieron a Jesucristo. Sus corazones habían sido suavizados y preparados por toda la obra del Espíritu que llevó a la predicación. Entonces vemos la evidencia y el efecto de la venida del Espíritu. Finalmente y rápidamente, la explicación de la venida del Espíritu. Ahora, en esta multitud usted tiene muchos incrédulos. Ahora, ¿qué van a hacer para explicar esto? ¿No es interesante cómo con toda la prueba en el mundo algunas personas todavía no están convencidas? ¿Sabe una cosa? Yo ya determiné lo que quiero creer, no me confundan con hechos. ¿No es sorprendente cómo usted puede darle toda la evidencia que hay y no quieren creer, no lo van a creer? Esa es la razón por la que decimos que la salvación no es asunto de diálogo, es asunto de soberanía. No tiene que ver con qué tan bien discutimos, tiene que ver con cómo el Espíritu derriba las barreras. Y entonces aquí hay algunos que han visto todo esto y no van a ceder y decir es de Dios. No, simplemente bloquean sus mentes, las cuales están cegadas por Satanás. Y versículo 2, escucha esto. Y estaban todos atónitos y perplejos. Aquí están simplemente tan confundidos como siempre. ¿Qué está pasando? Diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ahora, ¿ve esto usted? Simplemente a partir de hablar de las obras maravillosas de Dios, no estaban entendiendo el mensaje. Eso simplemente fue una señal. El significado no vino sino hasta el sermón. ¿Lo ve? ¿Qué está pasando?
Bueno, esto es para captar su atención, amigos. Estaban sorprendidos y confundidos, pero siempre están los que ofrecen la respuesta rápida. Usted sabe, los que se burlan, los sarcásticos. Aquí vienen en el versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Ahora, esto no solo es un análisis, esto es burla. No solo están diciendo, oh, deben estar borrachos. Eso no sería burla. Eso, por lo menos, sería un enfoque, una manera de verlo. Y debido a que Pablo dice que con frecuencia la gente llena del Espíritu puede ser confundida por gente que está embriagada, en Efesios 5:18, no se embriaguéis con vino, sed llenos del Espíritu. En otras palabras, usted entrega el control total de su vida a una fuerza exterior, o a una fuerza interior, mejor. Pero lo que él está diciendo aquí es que otros están burlándose cuando dicen esto. Bueno, ¿qué tipo de burla es esta? Bueno, usted tiene que entender el griego para entenderlo. Hay varias palabras para vino. Hay una palabra para el vino que es fermentado, y eso es lo que realmente le afecta a usted, como usted sabe. Eso es lo que usted sabe, simplemente no puede ingerir eso, demasiado de eso, y no hay duda de que usted está borracho. Pero él usa la palabra que no tiene nada que ver con fermentación. La palabra para dulce, para un jugo de uva dulce que acaba de ser extraído, y de esta manera es burla. Es un golpe en contra de ellos, es una especie de golpe suave, frágil, un intento por explicar lo que está pasando. Están ridiculizando a estos hombres al referirse a este estado como un estado de embriaguez, usando estos términos. Están diciendo esto. Son como bebés que cuando toman un pequeño sorbo de jugo de uva se emborrachan. No pueden ni siquiera tolerar su jugo de uva. Eso es lo que están diciendo. Son bebés que están balbuceando. Están embriagados de jugo de uva. Véanlos. Entonces, con burla, abrazan la teoría de que la embriaguez enseña el idioma. Brillante. Y como pueden ver a sus ojos, Pentecostés es una burla. Esta es una burla de embriaguez. Es sorprendente cómo estas personas judías que pensaban que eran tan sabios en las cosas de Dios eran tan torpes, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de lo que Jesús les dijo en Juan 8? Él dice, yo sé por qué no me entienden, porque yo hablo la verdad. ¡Wow! Él dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si yo mintiera, lo entenderían. No entendieron y trataron de explicarlo al burlarse de ellos y al decir, miren, estos bebés no pueden ni siquiera tolerar el jugo de uva. Esto fue solo el principio de lo que será su actitud, porque en el capítulo 4, versículo 7 comienzan a cuestionar. Capítulo 4, versículo 17 comienzan a amenazar. Capítulo 5, versículo 18 los meten a la cárcel. Capítulo 5, versículo 40 los golpean. Y en el capítulo 7, versículo 58 los matan. Esto tan solo es el comienzo de su actitud. ¿No es sorprendente cómo la predicación del Evangelio, cómo la obra de Dios parte por la mitad a la gente y los hombres o vienen corriendo a Jesucristo o vienen en contra de los suyos con piedras y palos? Usted lo ve a lo largo de los hechos. Entonces la iglesia nace, y nace en una estrategia maravillosa del Espíritu Santo, todo enfocándose en la predicación del Evangelio. Y saben una cosa, amados, el Espíritu de Dios ha sido dado a usted, así como fue dado a aquellos en Pentecostés. El Espíritu de Dios vive dentro de usted. El Espíritu de Dios puede operar a través de usted. Quizás no en este sentido milagroso, pero en un sentido que de hecho es milagroso. El Espíritu de Dios puede operar a través de usted conforme usted cede a Él y experimenta la llenura del Espíritu, para que mediante su vida Él prepare tierra fértil para que usted predique la palabra de Dios. Y no comience en ningún otro lugar más que en el comienzo. Si usted quiere ser un cristiano eficaz, comience en donde la Biblia dice que debe comenzar. Comience al ser lleno del Espíritu. Usted posee el Espíritu Santo, el poder está ahí. Enciéndalo al tener una vida totalmente entregada y después ve a Dios moverse en todas sus relaciones y mediante el tipo de persona que usted es, preparando la tierra fértil para que cuando usted abra su boca, la semilla esté lista para ser recibida. Como puede ver, si Pedro se hubiera puesto de pie para hacer lo que él hizo y predicar ese sermón sin la preparación, él hubiera sido apedreado en el lugar mismo. Y entonces el Espíritu de Dios se movió de una manera maravillosa para preparar a los oyentes. Y así también el Espíritu quiere operar mediante la vida de usted. Usted realmente no tiene derecho alguno de ponerse de pie y hablar hasta que, por la vida que usted ha vivido, usted ha preparado la tierra para que ellos con disposición escuchen. Deje que el Espíritu de Dios lo llene usted, para que cuando usted abra su boca, ahí pueda haber recepción. Oremos. Padre, estamos agradecidos en esta mañana porque nos has enseñado de nuevo a partir de tu palabra algunos principios para que los aprendamos en nuestras vidas. Estamos agradecidos por lo que hemos visto tan solo en la doctrina del nacimiento de la iglesia y tratando de
entender estas cosas en estas 2 semanas. Y Señor, simplemente oramos que seamos estudiantes fieles de las Escrituras, aquellos que no solo saben, sino que lo hacen, no solo oyentes, sino hacedores. Padre, te damos gracias porque en tu gracia maravillosa tú diseñaste edificar tu iglesia y que no has dejado que las puertas del Hades prevalezcan contra ella y que todavía estás edificándola, inclusive en la actualidad esta mañana. Tú estás bautizando creyentes nuevos en el cuerpo y estás